el presidente de Argentina, Javier Milei, se está enfrentando a la asociación bancaria. Todos aquellos que trabajan en bancos se ampararon precisamente por este hecho de los efectos legales del decreto de necesidad y urgencia que emitió el presidente Javier Milei, porque al igual que diversos trabajadores de Argentina, que incluso se van a manifestar este mismo miércoles 24 de enero para hacerle frente al decreto de necesidad y urgencia que no ayuda realmente a los ciudadanos, esta asociación bancaria se unió a una medida cautelar para solicitar precisamente una suspensión de todos los efectos legales del título cuarto del decreto de necesidad y urgencia para los trabajadores que cumplen un lugar en estos bancos de toda Argentina. La jueza nacional del trabajo, Lucrecia Pedrini, hizo lugar este mismo lunes de esta medida cautelar. Se trata de un nuevo fallo que frena la reforma laboral de Javier Milei, que se había propuesto en sintonía con las que ya habían logrado conseguir la Central General de Trabajadores y la Central de Trabajadores de Argentina. Dos causas que ya llegaron a la Corte Suprema y que por supuesto le van a dar dolor de cabeza al presidente Javier Milei. De hecho, estas centrales de trabajadores son las que están haciendo el llamado para que los trabajadores se unan, y aquellos que no quieren o no necesitan este decreto de necesidad de urgencia, que sienten que no los está beneficiando como supuestamente dice Javier Milei, son quienes están llamando a la manifestación este 24 de enero, que por supuesto va a ser enorme. Ya habíamos platicado precisamente de que el vocero de Javier Milei les había anunciado que en el dado caso de que quisieran manifestarse, por supuesto todos estos trabajadores van a tener una suspensión de su salario debido a que, como lo dijo el vocero, si no trabajan, entonces no cobran. Una vez más, la justicia nos dio la razón. Así festejaron el diputado de la Unión por la Patria, Sergio Palazzo, quien además es el secretario general de esta asociación bancaria. Dicho decreto de necesidad de urgencia constituye una de las reformas laborales más agresivas de la historia del derecho laboral argentino, atacando y violando inclusive hasta el derecho a las manifestaciones. Esta demanda se había iniciado el lunes pasado, pero en ese momento el gremio prefirió no difundirlo para que no tuviera ninguna repercusión y no trataran de evitar que también pasara precisamente su fallo a favor. Así que esta demanda había estado completamente callada, en silencio. Nadie sabía que la asociación bancaria se había unido a las centrales de trabajadores para precisamente unirse a esta demanda en contra del decreto de necesidad de urgencia. En esta demanda se reclama la inconstitucionalidad del decreto y una medida cautelar que va a frenar su aplicación para todos los trabajadores bancarios. En sus argumentos, el gremio sostuvo que este decreto viola el principio básico de visiones de poderes y establece en su título cuarto una reforma laboral agresiva, con modificaciones peyorativas y permanentes en los derechos de los trabajadores por ella representados y de la organización sindical, nacidos de normas legales y garantizados por los tratados internacionales. Y también la propia Constitución Nacional de Argentina se estaba prácticamente ignorando debido a este decreto de necesidad de urgencia, conforme al desarrollo de los fundamentos que deja volcados en los puntos 6 y 7 del escrito inicial. Este gremio habló acerca del perjuicio tanto sobre la asociación bancaria como en los trabajadores representados, porque cernaba los derechos adquiridos de innegable protección constitucional en el artículo 14 bis y en las normas internacionales. Así que recalcaron que este decreto de necesidad de urgencia de Milei materializa daños tangibles al modificar, entre otros derechos, la exclusión de la ley de contrato del trabajo a personas físicas que podrían ser dependientes, la irrenunciabilidad,
la extensión del periodo de prueba y la creación de injurias específicas reñidas con la libertad sindical. En el tema de la extensión del periodo de prueba es algo que muchos han estado considerando que los va a afectar enormemente, debido a que regularmente el periodo de prueba es de 3 meses, suponiendo, o por lo menos en la mayoría de los países. Un periodo de prueba de 3 meses donde te capacitan, analizan tus jefes si cumples con todos los requisitos para formar parte de la plantilla laboral. ¿Qué pasaba con este decreto? Bueno, en lugar de 3 meses, el periodo se extendía hasta 8, sin que el dueño de la empresa se viera obligado a contratar a esta persona al finalizar los 8 meses de prueba. Prácticamente los tendrían trabajando como becarios, por así decirlo, y luego les podrían decir más tarde te llamamos, y nunca los volvían a llamar. Entonces, como tampoco había garantías de que pudieran estas personas, después de 8 meses trabajando duro por esta empresa, pues no había garantías de que les dieran el trabajo al final de este periodo. Entonces muchos consideran que, digamos, sería un gran beneficio para los empresarios, que podrían contratar así a personas cada 8 meses y luego, sin necesidad de liquidación, los podrían dejar ir tranquilamente. Entonces, muchos empresarios están viendo beneficiados por este decreto de necesidad de urgencia. Incluso cuando se fue a exponer precisamente en este foro económico internacional, el presidente lo dijo, está creando diversos modelos para que los empresarios quieran llegar a invertir a Argentina. Por supuesto, si les vas a dar una plantilla a la que prácticamente no tienen que contratar y que no tienen que cumplir con todas sus obligaciones, por así decirlo, aunado a que, o por ejemplo, ciertas multas que deberían de tener algunos empresarios, que deberían ser incluso mayores, debido a no tener a todos sus trabajadores en nómina, en línea correctamente, pagando los impuestos, dándole todas las prestaciones y servicio médico. Las sanciones eran menores, iban a pagar mucho menos por las sanciones, en lugar de fortalecer este tema que a largo plazo les daría a los empresarios la obligación de tener a todos sus trabajadores en línea, porque si no los llegaran a tener, las multas van a ser mucho menores. En lugar de, si se supone que el país está en una grave crisis económica, fortalecer este tipo de digamos, sanciones para que aquellos que realmente tienen los recursos, entonces sean quienes realmente paguen por no tener a sus trabajadores en línea. Por eso es que estos trabajadores bancarios también se unieron para demandar este decreto de necesidad de urgencia, que reduce los montos indemnisorios e impone una moratoria imperativa para el pago de las condenas, así como afecta el derecho colectivo, afecta el derecho de reunión y expresión al limitar las asambleas, y al mismo tiempo vulnera la libertad sindical. Al analizar la cuestión, la jueza afirmó que para decidir la admisión de una pretensión como la que estaban solicitando estos banqueros, era necesario demostrar ineludiblemente el peligro de un daño jurídico derivado del retardo de una providencia jurisdiccional definitiva. Tras citar precisamente esta jurisprudencia y teniendo en cuenta la amplitud, la variedad, profundidad y alcances de la reforma laboral, tal y como se habían mencionado en los casos anteriores de las centrales de los trabajadores, de estos sindicatos, esto, por supuesto, les permitió a la asociación bancaria precisamente tener un fallo a favor en contra de este decreto de necesidad de urgencia. Por ello, la jueza dijo: encuentro acreditados los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigido, para dictar la cautelar en favor, por supuesto, de esta asamblea de bancarios. Recordó además que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los precedentes casos de estas centrales de los trabajadores cuyos argumentos en su parte pertinente devienen aplicables al presente, que es precisamente el de esta asamblea de trabajadores, por lo que dispongo suspender
preventivamente la vigencia de lo dispuesto por este artículo 4 del decreto de necesidad de urgencia, en tanto y en cuanto afecta al colectivo de los trabajadores representados por la asociación demandante, hasta tanto recaiga sentencia definitiva, que también es muy probable que logren obtenerla a favor. Esto para el gobierno de Javier Milei significa que la justicia del trabajo ha privilegiado a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población, como diciendo ahora los malos son los miembros de la asociación bancaria. Son los miembros de estos sindicatos que se van a manifestar el 24 de enero. ¿Por qué? Porque son los que quieren seguir teniendo los privilegios. Para ellos, para el gobierno de Javier Milei, son privilegios, no derechos, que estaban vulnerando precisamente su administración con este decreto de necesidad de urgencia. Según expuso en su apelación sobre el fallo cautelar que impulsó precisamente este gremio de los trabajadores y que ya llegó a la Suprema Corte de Justicia, todavía falta que estos tribunales se expidan sobre la cuestión de fondo, es decir, si el decreto de necesidad de urgencia en torno a la reforma laboral es inconstitucional o no. Es lo que todos están esperando en este momento, el fallo de la Corte Suprema, y esperemos, por supuesto, que los trabajadores, aquellos que realmente se han dedicado durante mucho tiempo a luchar por mejores condiciones laborales, no tengan que perder precisamente estos derechos, sino la situación en Argentina podría convertirse en una zona muy, muy difícil, no solo para Javier Milei, sino también para los ciudadanos argentinos. Así que todo está en manos en este momento de la Corte. Vamos a ver qué es lo que dice, por supuesto, el presidente Javier Milei al respecto, a pesar de que en este momento está mucho más interesado en que se le apruebe su polémica ley Ómnibus, la cual se encuentra precisamente en el Congreso y para lo único que realmente ha servido es para poner a trabajar a los legisladores, porque como se amplió el periodo extraordinario por lo menos hasta el 12 de febrero, si no me equivoco, tienen que seguir trabajando los legisladores, llegar al diálogo, a modificar lo que se tenga que cambiar, en fin, los puso a trabajar porque los legisladores ya se iban de receso y retomarían actividades hasta principios de marzo. Entonces, en lugar de darle las vacaciones con sueldo, por supuesto, sin ninguna modificación, a pesar de no llegar a trabajar, pues por lo menos Javier Milei puso a trabajar a todos los legisladores de Argentina, algo por lo que sí se le debe de aplaudir, porque regularmente los políticos llegan al Congreso cuando hay sesión o incluso ni siquiera llegan cuando hay sesión y siguen cobrando tranquilamente el salario que por supuesto pagan todos y cada uno de los ciudadanos argentinos. Así que vamos a estar muy pendientes de todas estas demandas que se están manifestando en contra de Javier Milei y sobre todo el resultado que dé la Corte Suprema de Argentina con respecto al fallo de estas demandas, tanto de la Central de Trabajadores como la Central de Trabajadores Argentinos y por supuesto ahora que se unió la Asociación Bancaria para tratar de tumbar ese decreto de necesidad de urgencia, por lo menos en el tema de las reformas laborales, que como ellos lo han dicho, realmente no está beneficiando a los argentinos, sino más bien a la casta que supuestamente Milei estaba destinado a destruir. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.